Jaquetones, hoy tenemos un invitado de lujo en el canal y es que estoy acompañado por nada más y nada menos que el número 1 de España, el gran maestro David Antón. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Rey, pues encantado de estar aquí contigo y bueno, saludos a todos los jaquetones. Bueno, muchas gracias por estar aquí en este vídeo y por ser colaborador enigmático en Chess Enigma. Y es que David tiene un nuevo curso de maestría en el mediojuego. David, ¿qué se van a encontrar aquí los jaquetones dentro del curso? Bueno, pues se van a encontrar muchas posiciones, eso sobre todo de mediojuego, la mayoría de ellas, y donde vamos pues a explicar un poco pues cómo jugarla y distintos pues factores clave que nos van a ayudar a valorar mejor las posiciones, lo cual nos va a ayudar mucho pues a jugar mejor este tipo de posiciones. Yo me acuerdo de una entrevista que hicimos en Linares en la que me comentaste que la valoración de posiciones era de lo más importante en ajedrez, quizá junto con el cálculo los factores que tienen más importancia a la hora de mejorar como ajedrecista. Esto es así, ¿verdad? Sí, yo estoy convencido de ello. Yo creo que cuando me puse a entrenar en el mediojuego es cuando diría que subí de 2600 a 2700 y bueno, básicamente cuando jugamos una partida de ajedrez pues estamos todo el rato calculando y cuando terminas de calcular pues llegas a una posición que hay que valorarla, ¿no? Entonces durante la partida pues aún sin darnos cuenta valoramos igual cientos de posiciones, ¿no? Y valorarlas correctamente pues es importantísimo. Entonces yo diría que es algo que sin duda hay que trabajar y que muchas veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, por eso en este curso, pues creo que hemos conseguido encontrar un buen material, buenas posiciones y bueno, espero que mis explicaciones sean buenas y bueno, espero que a la gente le guste el curso. Totalmente, y es que además es una de las fases más complicadas del juego, porque como decías también, puedes aprender en teoría 10 o 15 jugadas de memoria, pero al final en todas las partidas, aunque incluso te quedes en una posición ganada, vas a tener que pensar por tu cuenta y para eso vas a tener que comprender la posición, para encontrar los planes, para saber cuál es la pieza más activa, incluso pues a la hora de calcular, la evaluación va siempre de la mano, como vamos a ver, ¿no? Sí, eso es, totalmente, es así. Perfecto, pues vamos a iniciar este reto que me has puesto en el que yo voy a tener que evaluar una serie de posiciones y tú me vas a decir cómo lo he hecho después de ello. Así que vamos a empezar con la primera, si te parece, en la que vemos ya una posición en la que las blancas... Yo te voy a decir mi impresión, porque tengo que decir que David me las ha pasado un poquito antes de la llamada y yo pues he tratado de razonar e intentar encontrar la mejor jugada. Así que voy a empezar con mi valoración de esta posición. Lo que veo es que los reyes están similar en cuanto a seguridad, que es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Otro, el material, que está igualado. Y después pasábamos a la actividad de las piezas. Y aquí sí veo que las blancas tienen una ligera ventaja. También se me ha olvidado mencionar la estructura de peones, que en este caso es pues prácticamente simétrica. Las negras tienen una debilidad fuerte en B5, pero las blancas también en B4. Y entonces con estos tres factores más o menos igualados, pensaba que la actividad de las piezas ahí sí que ganaba el blanco, principalmente por los alfiles. Veía que este alfil de B5 está más activo porque está clavando al caballo de C6, el alfil de A3 está poniendo cierta presión en la diagonal de A3 a F8 y las demás piezas pues algo similar. Y entonces esta diferencia de alfiles y el caballo clavado de C6 pensaba que le daban cierta ventaja a las blancas. Vale, aquí tenía mi primer reto, era calcular después de supongo que ha venido un caballo de 4 de las negras y mi primera idea era capturar este caballo de 4 que es la pieza más activa de las negras para activar mi torre, seguir clavando el caballo de C6 y poner algo más de presión en la diagonal. Y aquí pensaba la respuesta, después de caballo por E4, D por E4. Me molestaba, cuando he empezado a calcular esta línea, caballo por E4, voy a ponerla aquí para que lo vean, caballo por E4, D por E4, me molestaba que si el caballo se retiraba, por ejemplo, a D2 o H2, E1, etcétera, D2 sería la más natural, que las negras vinieran con E5. Y entonces, después de esta posición, pensé en jugar caballo E5. Bloqueando ese avance de las negras y si las negras capturan ese caballo, que creo que es lo más natural, capturar con D por E5
E5 seguimos con cierta presión gracias a los 2 alfiles y pienso que esta posición tras caballo E5, alfil por E5, si no creo que estaríamos muy bien con blancas, y tras D por E5 creo que las blancas siguen teniendo una ligera ventaja debido a la actividad de los alfiles. Tenemos los peones doblados en E, que es ciertamente algo débil, pero creo que se puede presionar gracias a esos 2 alfiles. Esa ha sido mi valoración. Bueno, decir que si alfil por E4, perdón, que se me ha olvidado mencionar, si alfil por E4, pues no me preocupaba mucho porque veía que seguíamos con esa ligera ventaja gracias a los alfiles y quizás expulsar a ese alfil con caballo D2, continuar con dama E2, doblarnos en la columna C y gozar de una ligera ventaja, según mi criterio. ¿Cómo es esto en la realidad, David? Bueno, muy cerca a lo que has dicho. O sea, creo que has hecho muy buena valoración de la posición. Todo lo que has dicho es correcto, ¿no? La ventaja pues sobre todo de los alfiles más activos es lo que da a las blancas una ventaja. Y caballo por E4 es la primera jugada. Hay que cambiar ese caballo, ¿no? Que está activo y además, como decías, activamos la torre. Y tras D por E4, sí, creo que caballo E5 también es buena. Creo que caballo D2 también sería bastante buena para ir a C4, porque creo que E5 no molesta tanto. Creo que ahí el blanco podría tener algunas alternativas. No sé si comer y caballo C4, incluso a veces puedes hacer D5 sacrificando el peón y luego caballo C4. Creo que en cualquier caso las blancas creo que deben estar bastante bien. Ya que, bueno, D5 tengo que decir que ni la he pensado. Este sacrificio de peón, que ahora que lo dices, se ve súper interesante, pero la verdad que no lo había pensado, vale. Sí, entonces, de hecho, la partida lo que ocurrió fue alfil por E4. Y bueno, ahí igual si te hubiera dado un poco más de tiempo, pues hay una continuación que es mucho mejor que el resto aquí. Que es la idea caballo E5, la misma que has dicho antes. Ah, pues mira, la he dicho al revés. Sí, aquí es muy fuerte también, es la jugada que hice en la partida. Y bueno, obliga alfil por E5, que es parecido a la otra línea, lo que habías comentado, y tras D por E, pues un poco lo decíamos antes, los alfiles son mucho más fuertes, la clavada en C6 es muy molesta, y el peón D5 puede parecer débil, pero de hecho, como pasó en la partida, el caballo C6 está clavado, las negras jugaron torre F8, y tras torre F8, caballo por E5 no es amenaza, porque existe torre por C8 y alfil por E7. Entonces simplemente seguí con dama D2, preparando torre D1 y F3. He puesto dama D3, que esa no era dama D2, ¿vale? Y bueno, la posición blanca de hecho está... La máquina dice que está incluso ganada, ¿no? Pero bueno, creo que se puede apreciar de que el plan torre F1 F3 es muy fuerte porque las negras no pueden jugar E6 y bueno, tienen muchos problemas, ¿no? Totalmente. Sí, ahora esto es lo que pasa en ajedrez siempre, que cuando te lo dicen se ve todo mucho más fácil, ¿no? Es verdad que caballo E5 lo había valorado en la otra línea. Este alfil por E4, tengo que decir que no me he parado mucho, y ha sido un error por mi parte a valorarlo, porque pensaba que bueno, que tras caballo D2 y bueno, dama E2 o algo similar, como que teníamos una cierta ventaja, y había valorado solamente D por E4 como la crítica, pero totalmente que este caballo E5 ahora se ve aún más fuerte, así que ¿qué nota me darías en esta valoración de posición? ¿Entre mal, regular, bien o muy bien? No, te daría muy bien. O sea, creo que sí. Genial. O sea, has visto las ideas que había que ver, y muchas veces es verdad que alfil por E4 es una jugada que digamos que puedes calcular en la partida un poco más tarde, ¿no? D por E4 es la crítica, que te atacan una pieza y tienes que saber qué vas a hacer. Contra alfil por E4, justo pues eso, hay más alternativas, no hay nada forzado. Yo estoy seguro que en una partida luego hubieras encontrado caballo E5, ya que la idea la habías visto. Genial, pues muchas gracias por esa calificación en el primero. Vamos a ver los demás, porque tengo que decir que la segunda posición me está dando un dolor de cabeza importante. Aquí el reto que me había puesto David era si tenía que decidir entre caballo por E3 o caballo C7. Vale, yo aquí veía que tras caballo por E3 se llegaba a una posición realmente complicada. Al principio incluso pensaba que las blancas quizás podían retirar la dama E2, pero después he visto que siempre había temas de, incluso por ejemplo dama E2, caballo por F1, y siempre dama B6 jaque para capturar el alfil de E6. Así que creo que tras caballo por E3 lo que he determinado es que dama por D8 era forzada, torre por D8, capturar con la de F porque la de A defiende el peón de A5, y aquí estaba viendo las líneas tras F por E4, caballo por F1, y aquí
la verdad que veía varias posibilidades para las blancas que me daban mucho miedo. La primera que he valorado era E por F5. ¿Qué pasa si después me pones ese peón en F6? Me están dando casi mate el caballo. Pues de momento no puede salir. Aquí he valorado las opciones con torre de 2 para molestar el alfil de B2 y he calculado con alfil E5, pero realmente no tenía claro qué ocurría. No he llegado hasta el fondo de la variante. Quizás con más tiempo sí que me hubiera dado posibilidad de llegar al final de la línea. Y otra de las alternativas que he pensado tras dama por D8, torre por D8, F por E4, caballo por F1, era torre por F1. Aquí tampoco sabía bien qué pasaba. Las blancas pues tienen 2 alfiles por la torre. Es verdad que tengo 2 peones pasados que pueden ser muy rápidos. Y como bien explicas en tu curso, las torres cuando se acerca el final cobran pues una mayor importancia o un mayor valor, porque pueden desplazarse muy muy rápido. En esta posición es verdad que si me da tiempo a jugar con A4 y avanzar mis peones, pues creo que estaría bien. Pero tras F por E4 pues veía esos alfiles muy activos. Quizás un torre F7. Es verdad que torre F7 ahora mismo no se puede por torre D1 jaque. Tras torre F7, torre D1 jaque, las blancas no pueden salir con el rey porque capturaría el alfil de B2, si he calculado correctamente. Entonces sí que tengo aquí un tiempo que tampoco sé. Bueno, el blanco tendría que hacer algo, no sé si H4 para presionar o venir con el alfil. La verdad no tenía claro esta línea, aunque ahora que la veo, me parece que las negras deben estar bien, porque al gastar este tiempo extra yo creo que puedo molestar a los alfiles. Incluso un torre F8 puede ser que si cambio una torre, creo que los peones van a correr muchísimo y por supuesto preferiría negras. Pero la línea con tras caballo por F1 y por F5 no he determinado si estoy perdido con negras o estoy ganado, ¿no? Entonces yo la jugada que haría en partida, al menos si no tuviera tiempo para calcular todo en esta posición, hubiera sido caballo C7, porque también he visto que esta posición era interesante, me daba más seguridad, porque el alfil pues bueno, se tendría que retirar. Y sigo con estos 2 peones que pienso que son muy muy fuertes. Aquí me decantaba, bueno, tenía dudas entre jugar con alfil D5 para cambiar uno de los alfiles o venir con alfil B7, alfil D3. Ahora la estoy viendo, no la he valorado mucho, pero torre F2 tampoco me agrada demasiado tener el alfil ahí, así que tengo dudas entre alfil D5 o alfil B7. Y estos 2 peones, pues aparte de que tengo un peón de ventaja, creo que son muy peligrosos. También los alfiles, pero al menos me da algo más de seguridad esta línea por tener claro qué hacer. Creo que en partida, a no ser que tuviera mucho tiempo para calcular, creo que jugaría. Se ha activado sin querer, le he dado al espacio, creo, no sé a qué le he dado y se ha activado la barra de evaluación, pero no era trampa. Ya he dicho mi valoración y en partida creo que hubiera hecho este caballo C7. ¿Qué está pasando, David? La realidad. Bueno, la verdad que esta posición es un poco complicada, entonces bueno, es normal. Diría que bueno, has estado regular, creo que has visto muchas ideas que son correctas, pero bueno, eso, yo creo que un poco porque igual necesitabas un poco más de tiempo, pero bueno, la jugada correcta es caballo por E3, sobre todo por las líneas que has dicho, fuerzas el cambio de damas. Y lo que comentabas, las torres son muy muy fuertes en los finales y sobre todo con los 2 peones pasados de A y B. Y entiendo que pueda molestarte eso, los temas de mate, que sin duda hay que considerar. Es otro tema que vemos en el curso, ¿no? Cuando el blanco tiene 2 piezas por una torre, pues normalmente tiene capacidad para atacar más fácilmente. Pero en este caso, pues si ahora vamos a ver por F5, si torre por F1, justo muy bien como has dicho, tras F por E4, torre F7 no funciona, por torre D1 y torre D2. Entonces una vez que torre F7 no funciona, creo que se puede ver que las negras están mucho mejor, porque incluso si me apuras un torre A7, en últimas parando la amenaza podría estar bien, pero bueno, seguramente torre D2 esté viniendo ya, y bueno, con evitar esas ideas de torre F7 inmediatas, pues los peones van a ser mucho más fuertes, ¿no? Torre y 3 peones en un final. Totalmente. Es mucha ventaja, ¿no? Y este E por F5 que me ha dado y E por algo más de miedo. F5, sí, es igual la que más miedo daba. La verdad es que has encontrado bien torre D2, igual había que seguir un poco. Pero es verdad que, si te das cuenta,
luego F6 puede asustar mucho, pero en realidad creo que el negro tiene varias formas de pararlo. La mejor es jugar torre 2 aquí, que no solo ataca el alfil otra vez, sino que además luego el alfil de 6 queda tocado, ¿no? Entonces puede dar un poco de miedo, pero aquí, por ejemplo, de hecho así fue la partida, alfil de 4. Y yo aquí jugué caballo 3, que me equivoqué, pero por ejemplo caballo de 2 era mucho más fácil, ya que F6 no es posible por torre por E6. Y bueno, las negras pueden evitar la amenaza de F6 a la siguiente, ¿no? Totalmente. Incluso con H6 o con un H5, ¿no? Entonces, bueno, a ver, sí que había un poco de cálculo ahí, pero yo creo que subiendo un poco estas ideas, se nota que las torres con los peones pasados de A y B van a ser mucho más fuertes. Se me ha escapado, David, claro, este torre 2, yo pensaba que, bueno, el alfil se va, que como que puedo perseguir al alfil, pero es verdad que no me he dado cuenta de que el alfil de 6 está tocado y F6 ya no es amenaza y puedo retirar el caballo. Seguramente quizás pues haya otras, pero no me he dado cuenta de este detalle y bueno, y como dices, es verdad que la otra posición cada vez que pensaba un poquito más, me gustaba más para las negras, pero esta no lo he visto claro. Y ahora que lo dices, pues es muy sencillo, porque tras torre 2 y alfil de 4, pues el caballo puede salir y se acaba ese riesgo que parece para las blancas, ¿no? Creo que es un error muy común también a la hora de evaluar de posiciones, que se tiene un miedo pues que no es real, ¿no? Como en este caso este F6 realmente pues se puede contrarrestar fácilmente, como has dicho, pero ese miedo a veces te hace tomar malas decisiones, como en mi caso. Sí, sin duda, o sea, es muy importante, de hecho es uno de los factores clave la seguridad del rey, entonces, bueno, sin duda hay que estar atento a estos factores y pensar en estas ideas es lo importante, pero eso, muchas veces pues eso, hay que pensar que no son tan graves, ¿no? Y muchas veces pues eso lo podemos evitar con una simple jugada, como en este caso torre 2, y eso, mirar también siempre las amenazas en este tipo de posiciones. Y sí, caballo por E3 era correcta. También eso, podemos ver un poco la otra posición con caballo C7, que no es mala. Bueno, es decir, hay mucha diferencia, pero bueno, la posición quedaría igual a tras caballo C7, caballo por E3 es ganadora. Pero aquí las blancas tienen varias opciones, una es alfil B3 y la otra también es F por E4 seguido de por F5. Esa también la he pensado, es verdad, se me ha olvidado comentarla, pero había valorado esta opción. Y realmente pues las negras no quedarían con ningún material de más y el alfil de B2 seguiría siendo muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, parece que las blancas consiguen aguantar esta posición y también si no cambiamos las damas, ¿no? Yo creo que el alfil de B2 junto con la dama entrando por G4, amenazando G7 puede ser incluso más peligroso, ¿no? Entonces, sí, estamos viendo que uno de los problemas era la seguridad del rey, entonces, bueno, yo creo que el cambio de damas tenía mucho sentido, ¿no? Y era algo también que forzábamos con caballo por E3. Totalmente. Ya ahora estáis viendo, porque he activado la barra de evaluación, que caballo por E3, si os fijáis, pues ganadora, como dice David, y caballo C7, posición de igualdad. Y de hecho con varias, pues con F por E4 y alfil B3, las dos están más o menos igualadas. En esta había que profundizar con este caballo por E3, pero es la típica jugada que te puede hacer ganar una partida. Esta es la posición en la que, digamos, que tenemos que tener mucho tiempo en el reloj para clavarnos a pensar, ¿verdad, David? Una posición crítica de la partida. Sí, sobre todo, sí, sin duda es una posición complicada donde se necesita tiempo, pero eso, yo creo que también si aprendemos pues estos temas típicos sabiendo que nos beneficia aquí el cambio de damas, que las torres son más fuertes, pues igual nos puede ayudar a intentar pues calcular un poco más rápido, ¿no? Y a ver estas ideas pues un poco más rápido, pero bueno, sin duda sí, posición compleja y en la que se necesita tiempo. Muy bien, pues vamos a pasar al tercer ejercicio. Recuerdo, jaquetones, que llevo un muy bien y un regular. Y vamos a ver esta posición en la que juegan las negras. Y aquí me habías dado a elegir, David, entre alfil por C1 o C por D4, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, mi valoración de la posición en esta situación, pues vemos que el material está igualado. La situación del rey, pienso que la de las negras corre algo más de peligro por esa ventaja de espacio que otorga el peón de 5.
me enseñó el gran maestro José Carlos Ibarra que el peón que tengas más avanzado marca como el tejado de tu casa. Y veo que la casa de las blancas en el flanco de rey es más grande que mi casa porque lo marca el peón de H6. Y digamos que las blancas tienen una mayoría de peones de 4 contra 3 y me daría mucho miedo tener un F4, F5, F6, etcétera. Esa peonada me da muchísimo miedo. Por suerte, las negras tienen este peón de C5 para desestabilizar algo el centro de las blancas. A primera vista, podría pensar que las blancas tienen algo de ventaja o preferiría jugar con blancas esta posición, pero creo que también hay que ser capaz de calcular qué pasa con esa tensión central, porque cuando se resuelva puede que la situación sea muy diferente. Pues yo, mi jugada, la que había pensado es empezar con alfil por C1 y después C por D4. Pero realmente no sé si el motivo es correcto, porque tras C por D4 me estaba dando miedo la continuación con F4, pero igual estoy cometiendo el mismo error que antes, porque bueno, veo que si el alfil se retira, caballo por D4 va a mantener un centro muy potente y el peón de D5 aislado, etcétera. Entonces creo que aquí estaría obligado a jugar D por C3, F por G5, y bueno, aquí es cierto que tras C por B2 estoy viendo que realmente no hay nada que temer, porque las blancas pueden capturar el peón de B2, incluso, bueno, creo que me van en las dos, con dama o con alfil, y realmente, por ejemplo, tras esta continuación y H por G5, las negras tienen 2 peones de ventaja y sinceramente no veo demasiado ataque en esta posición, y de hecho viene caballo C5, etcétera. Conforme voy hablando, jaquetones, me voy dando cuenta. Entonces, ¿qué pasa en esta posición? Tras F4, D por C3, F por G5, C por B2, realmente estoy determinando, ahora que lo estoy diciendo, que esto sería ventaja negra. Por lo tanto, si este F4 no es posible, tendría que entrar a valorar, pues, no sé si caballo por D4 y ahora alfil por C1 y caballo por E5. Realmente no estoy viendo el tema porque no veo una gran diferencia entre alfil por C1 ahora o C por D4. Déjame pensar un poquito más. Te dejo pensar. Pues no he visto una gran diferencia, así que voy a continuar con este C por D4, viendo que este F4 y la continuación, siendo frío, como no he sido en el anterior ejemplo, creo que no es demasiado bueno para las blancas y puedo capturar el caballo de C3. Dime la valoración correcta de la posición, si estoy muy alejado. Bueno, has visto el tema que había que ver, ¿no? La única diferencia es tras C por D4 existe F4 y el caso es que F4 es muy buena, ¿no? Es lo que creo que no has valorado bien, que pasó también en la partida. Mi rival Bornik también jugó C por D4 y conseguí ganar tras F4, lo podemos ver un poco más tarde, pero bueno, sobre todo yo creo que habías visto que no había diferencia, ¿no? Solo en este F4, entonces dar una posibilidad extra a tu rival, si estás muy seguro de que no es una buena posibilidad, la puedes hacer, ¿no? Pero si no estás seguro, pues igual mejor hacer alfil por C1 primero, ¿no? Evitar esa posibilidad extra y bueno, la buena era comer en C1. La buena era comer en C1 y después en D4. Entonces, me ha pasado Sí. lo contrario al ejemplo. Y por eso es tan complicado el ajedrez. Al final, es lo que decías en el curso, de que hay que ver muchas posiciones para poder también comparar y darte cuenta de los errores. Porque en el caso anterior, es verdad que había pecado pues de tener miedo. Y en esta, he ido ya sin miedo, pero no es tan fácil a veces el ajedrez. Ahora, D por C3 y F por G5, C por B2. ¿Cómo sería la continuación? Sí. Alfil por La B2 partida ahora. sí fue así, alfil por B2 es la buena. Dama Y por ahora G5. dama por G5. Y de hecho yo aquí me equivoqué. Jugué caballo F4, que no es buena, pero según la máquina, torre F3 es ganadora, con idea de torre G3. Y bueno, luego un E6 está viniendo. Parece que es muy, muy fuerte. Totalmente. Ahora que lo ves, torre G3 parece fulminante. Sí, sí. De hecho, yo jugué caballo F4, que solo hay una defensa que mi rival no encontró. Aquí parece que las negras pueden capturar en E5. Y yo pensaba que tras H4, dama E7 y torre E1, mi posición era prácticamente ganadora. Pero bueno, parece que la máquina aguanta.
no me acuerdo muy bien ya si con caballo D7. Sí, ahora estoy viendo con el módulo, ahora que lo he activado, caballo BC6, pero es verdad que caballo por D5, dama por H4. Bueno, esto es verdad que es muy de máquina, torre 3 y súper complicado. Sí, muy complejo, pero bueno, eso, había torre F3 y bueno, mi rival no jugó caballo por E5 y entonces sí que la posición está fácilmente ganada, ¿no? Seguí luego con torre 1, si no me equivoco, E6 y bueno, gané más o menos rápido, ¿no? Es verdad que no es fácil valorar esta posición si las blancas tienen tanto ataque como parece, pero bueno, lo puedes sospechar un poco y bueno, como digo, es muy difícil, pero en este caso yo creo que sí lo que era clave era ver que si tienes dos opciones que son iguales y una das una opción extra, pues que además parece peligrosa, no permitirla, ¿no? Y eso, igual si volvemos a la posición inicial, podemos ver tras alfil por C1, torre por C1 y C por D4, las negras no tienen ningún problema, ¿no? Las blancas pueden jugar caballo B5, pero bueno, las negras tienen varias opciones, jugar C6 o sacrificar la calidad con caballo por E5, que es muy interesante. Si cada C7, caballo C6, si no me equivoco. Y le gusta más al módulo primero caballo por D3, parece, o caballo BD7. O caballo BD7, sí. Sí. Vale. Algo así, parece que las negras están perfectamente bien, jugando también con el doble aquí en B3, ¿verdad? Claro, entonces tienes toda la razón en que me he equivocado en el razonamiento. Es verdad que yo pensaba que F4 no era una opción, o como que estaba tentando hacer una mala, pero realmente no es ninguna mala opción y las blancas conseguirían un ataque fulminante. Y bueno, eso es lo que me parece muy difícil del ajedrez y por eso sí siempre se sigue aprendiendo, porque aunque domines el concepto, después es muy, muy concreto y hay que ver muchas posiciones para ser capaz pues de determinar que esa posición era ventaja de las blancas. Me parece súper interesante, muy instructivo también el ejemplo y espero que los jaquetones hayan acertado más que yo, porque en este, ¿qué nota he tenido, David? Creo que he suspendido, ¿no? Sí, no sé, igual te pongo un regular porque has visto más o menos, pero... Vale, bueno, pues... me doy por convencido 2 regular y un muy bien. Tengo que decir que me deja más tranquilo porque has dicho que las negras las conducía Bornik y se equivocó, ¿verdad? Sí, es un fuerte gran maestro, tiene cerca de 2600, si no me equivoco. Y bueno, muy buen jugador también de rápidas. Y sí, bueno, yo fue una partida de ya hace años, pero bueno, creo que es un error fácil de cometer y bueno, no es fácil ver que las blancas tienen un fuerte ataque, ¿no? Pero bueno, lo que decimos, el ajedrez es súper complicado, nos vamos a seguir equivocando, pero bueno, esta es una de las posiciones del curso, pues bueno, espero que os ayuden a entenderlas mejor y a entender pues ese tipo de posiciones, por ejemplo, porque el blanco tiene un fuerte ataque, ¿no? Súper interesante. La verdad que como dices, la valoración de posiciones es muy importante porque aquí vemos que no es cálculo. El cálculo es relativamente sencillo, pero hay que entender bien el sentir la posición, pues que hay suficiente ataque pues después de toda esta continuación, ¿no? De hecho yo, pues con Da por B2 ya me había equivocado. Incluso esta posición pensaba que era ventaja de las negras y estoy viendo que el módulo marca igualdad, torre F5 y aún así hay posiciones de ataque, parece, ¿no? Yo veía bastante claro que con caballo C5, incluso un caballo E4 para bloquear, pero se nota que pues no he valorado correctamente y eso es lo que me ha hecho pues cometer un error que puede costar una partida y así fue contra del mismo Bornik que acabó perdiendo, entiendo, ¿verdad? Sí, gané eso. La que después de lo que hemos visto un poco, caballo F4, creo que jugué casi E6 a la siguiente y gané en pocas jugadas. Esta posición, ¿verdad? A la siguiente jugaste con torre 1 y E6, ¿verdad? Sí. Creo que, si no me equivoco, fue dama E7, E6 ya directamente y creo que las blancas están ganando. Es verdad que ahora sí se ve claro que el caballo entra en el alfil, la potencia de los dos alfiles es tremenda y bueno, así es como se va mejorando, entiendo, en la valoración de posiciones. Yo siento que ha mejorado mi comprensión, pues cuantas más posiciones se vayan viendo y trabajando, pues mejor va a ser uno en esa valoración. Yo, David, me acuerdo también de la entrevista de Linares que tú decías que habías entrenado mucho esta fase del medio juego en general, ¿no? ¿Cómo eran esos entrenamientos? Sí, pues bueno, sobre todo
yo lo que utilizaba es con el ordenador, pues después de mirar la apertura, ¿no? Que quizás es lo más fácil, pues luego pararse las posiciones de medio juego, pensar por mi cuenta, ¿no? Cuál es el plan o cuáles son las ideas que yo haría y luego ver con la máquina, ¿no? Ahí, eso, tenemos una herramienta muy buena con el ordenador que puedes trabajar. Eso, muchas veces pues no es tan fácil encontrar tipos de posiciones que sean tan útiles. En este curso pues están seleccionadas, pero bueno, también hay que decir que eso casi, en el ajedrez casi de cualquier posición se puede aprender, ¿no? Algunas son más didácticas que otras, pero bueno, siempre que te pongas a pensar por tu cuenta y a luego ver y entender cuál es el mejor plan y por qué, pues bueno, pues te va a ayudar, ¿no? Y hay muchas veces, David, que uno se guía mucho de la valoración del módulo, pero no se entiende bien el por qué, sobre todo entre principiantes y aficionados. A lo mejor dicen, no, estaba completamente ganada con esta, y a lo mejor pues tú ves esa posición y dices, bueno, esto es completamente inhumano o es muy difícil de convertir o incluso de dar con esa solución, ¿no? ¿Cómo crees que influye esa valoración del módulo o cómo cambia respecto a la valoración humana? Sí, está claro que hombre, no vamos a hacer siempre la mejor jugada, la de la máquina, eso es prácticamente imposible, y es un poco lo que vemos en el curso, ¿no? Son más ideas que la práctica nos pueden ayudar, como un sacrificio de peón interesante, no tiene por qué ser la mejor jugada, un sacrificio de calidad o una idea que eso, lo que nos va a ayudar a conseguir una posición interesante y bueno, a intentar valorar mejor la posición, ¿no? Lo que decimos, la máquina es demasiado buena, no intentamos estar a su nivel, sino bueno, simplemente pues mejorar nuestro ajedrez e intentar jugar una de las mejores jugadas, ¿no? No tiene por qué ser la mejor. Me gusta mucho ese planteamiento porque también creo que se va a entender, por ejemplo, esas posiciones de igualdad que decían, bueno, tenía tablas, y realmente él tenía tablas versus igualdad no es lo mismo, porque hay algunas igualdades que son muy incómodas de defender, que incluso grandes maestros pues de élite, de 2700 como es tu caso hacia arriba, pues no consiguen entablar. Entonces se ve la complejidad realmente de que aunque el módulo de 000, incluso con varias, y grandes maestros no sean capaces. Ya no quiero pensar en niveles pues más bajos, intermedios o incluso aficionados que se den en esas situaciones. Piensen a lo mejor analizar la partida, tenía tablas, pero no es tan sencillo, ¿no? Sí, es otra de las cosas que me gusta del curso, que cubrimos todo tipo de posiciones, ¿no? No solo son pues eso, los temas típicos de sacrificios o intercambio de piedras, sino bueno, también estas posiciones de igualdad, de ligera ventaja, donde vamos a aprender pues cómo incrementar la ventaja o cómo conseguir ventaja aparte pues eso, de una posición igualada, que al final pues eso son muchas de ellas, ¿no? Las cuales pues sí, la máquina pone 0-0, pero eso ya sabemos los que jugamos al ajedrez que no indica nada, ¿no? Al final luego pues hay que tener un plan, hay que seguir la partida, porque hasta que la partida acaba en tablas pues hay mucha partida y bueno, y lo normal es que no acabe en tablas, ¿no? Totalmente, es mucho más difícil de lo que parece, y para eso está el curso. Creo que ha quedado realmente bien, que es muy instructivo. Yo lo voy a hacer como un alumno más, por supuesto, porque creo que voy a aprender muchísimo. Es lo bueno también del curso, que creo que va abarca muchos niveles, porque al final es una cuestión de comprensión, y eso pues como dices, es trabajar mucho tipo de posiciones para conseguirlo. Así que animo a todos los jaquetones a que vayan a ver la clase de prueba gratuita, donde a mí es una de las que más me gusta, porque es de intercambios erróneos. Creo que es algo que un fallo que cometemos muy a menudo, y David lo explica a la perfección. Vais a tener opciones para trabajar y es súper interesante. Ahí podréis acceder a esa clase de prueba gratuita, y en el curso, por supuesto, como en todos los de Chess Enigma, tenéis 15 días de garantía de devolución del dinero, así que si no os gusta por cualquier motivo podréis devolverlo. Así que David, muchísimas gracias por compartir con los hacketones, por colaborar en Chess Enigma, y espero que nos veamos muy pronto por aquí. Un placer, gracias a ti y nos vemos muy pronto. Gracias, adiós hacketones, id a la clase de prueba, adiós.